Mira que he visto cosas raras en la vida. Pero nada, absolutamente nada, se compara con el circo abandonado que encontré a las afueras del pueblo. Parecía sacado de una pesadilla, de esas que te dejan frío incluso después de despertar. Me llamo Leo, por cierto. Y tengo una manía un poco tonta, lo reconozco. Me atraen los sitios que la gente evita, los lugares con historias que nadie se atreve a contar en voz alta. Este circo gritaba esas historias, incluso en su silencio. La entrada principal, esa boca gigante con dientes pintados, estaba medio caída. Las carpas, antes vibrantes de color, ahora eran jirones descoloridos, que se agitaban con un viento helado, que no venía de ninguna parte. Había un olor, raro. No era solo a humedad y polvo, que era lo esperable. Era un olor dulce, pero con un trasfondo metálico. Como a algodón de azúcar viejo mezclado con óxido y algo más. Algo orgánico, podrido. Di un paso, luego otro. El suelo crujía bajo mis botas con trozos de madera rota y lo que parecían ser confeti. Pero de un color tan apagado, que casi se confundía con la suciedad. El silencio era denso, solo roto por el aleteo de las lonas. Lo primero que vi bien fueron las jaulas. Varias, alineadas cerca de lo que debió ser la pista principal. Grandes, de metal oxidado, con las puertas abiertas de par en par. Vacías. Completamente vacías. Pero la sensación era que no siempre habían estado así. Había algo pesado en el aire alrededor de ellas, como el eco de una presencia que ya no estaba, pero que dejó su marca. Una marca fría. Me acerqué a una. El metal estaba frío al tacto, a pesar de que aún era de día. En el suelo, dentro, había un trozo de tela desgastada y un hueso pequeño. ¿De animal? ¿De qué animal? No quise pensar mucho en eso. Seguí caminando, adentrándome más en ese laberinto de lona y óxido. Había puestos de comida volcados, con carteles descoloridos anunciando palomitas y algodón de azúcar, a precios ridículos de otra época. Una carpa más pequeña, la que supuse que era la de los espectáculos secundarios, tenía la lona rasgada de arriba a abajo. Parecía un ojo gigante abierto al cielo gris. Me asomé por la abertura. Dentro, la oscuridad era casi total. Solo unos pocos haces de luz se colaban por los agujeros de la lona. El aire ahí dentro era aún más pesado, más frío, y el olor dulce metálico se intensificaba. Había un pequeño escenario destrozado en un extremo, y lo que parecía ser un maniquí, sentado en una silla coja. La silueta era justo la de una persona, inmóvil en la penumbra. Se me erizó el vello de la nuca. No era un maniquí, o al menos no lo parecía. Era demasiado real. Me quedé helado, sin atreverme a moverme, esperando que esa figura hiciera algo, cualquier cosa. El silencio continuó. La figura siguió inmóvil. Solo el viento fuera seguía haciendo bailar las lonas. Decidí que había visto suficiente de esa carpa. Di media vuelta con cuidado y salí de nuevo al exterior. El aire de fuera se sintió casi refrescante comparado con el de dentro, a pesar de que seguía siendo frío. Miré hacia la carpa principal, la más grande. Estaba cerrada, las lonas atadas, sin ninguna entrada visible por el momento. Giré alrededor de ella, buscando un hueco, una abertura. La lona estaba tensa en algunos puntos, flácida y rasgada en otros. En un lateral, encontré lo que parecía una puerta de servicio, una pequeña abertura, con una lona suelta. Tomé aire. El olor dulce metálico era más fuerte aquí, casi nauseabundo. Me preparé mentalmente para lo que pudiera encontrar dentro. Deslicé la mano bajo la lona y la levanté despacio. La oscuridad me recibió como un puñetazo. Era una oscuridad viva, que parecía vibrar. Entré a tientas, la lona cayendo detrás de mí con un sonido sordo que selló la entrada. Saqué la linterna del móvil. El haz de luz cortó la negrura, revelando nada. Solo un espacio vacío, polvoriento, con telarañas colgando como si fueran decoraciones macabras. La pista principal. Levanté la linterna. Las gradas estaban ahí, a oscuras, llenas de escombros y cubiertas por una capa gruesa de polvo.
Parecían los dientes rotos de una boca gigante y hambrienta. Dirigí la luz hacia arriba. El techo de lona se perdía en la oscuridad. Podía oír el viento fuera, haciendo que la lona vibrara justo encima de mi cabeza. Sonaba como un susurro gigante. Empecé a caminar por la pista central, con cuidado. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo que brillaba en el haz de la linterna. La sensación de estar siendo observado era abrumadora. Me detuve en el centro exacto. Cerré los ojos un segundo, intentando captar algo más allá de lo visual. El olor, el frío, el silencio roto solo por el viento y mi propia respiración agitada. Abrí los ojos. La linterna se movió casi por sí sola, barriendo las gradas vacías. Y entonces la vi. O creí verla. En la parte alta de las gradas, justo donde la luz llegaba con dificultad, una silueta oscura se recortó contra la negrura. Era pequeña, encorvada. Apunté la linterna directamente hacia ella. El haz la alcanzó, y no había nada, solo polvo y escombros. ¿Fue mi imaginación? ¿Un juego de luces y sombras? Me convencí de que sí, que había sido eso. El cansancio, la atmósfera opresiva del lugar, te juega malas pasadas. Pero el latido de mi corazón no bajaba de revoluciones. Seguí explorando el perímetro de la pista, pasé por donde debían estar los accesos para los artistas, los pasillos oscuros que llevaban a camerinos y zonas de ensayo. El olor se hizo aún más intenso al acercarme a una de esas aperturas. Y el frío también. Era un frío que no venía del aire, sino de la propia oscuridad. Apunté la linterna. El pasillo era estrecho, lleno de telarañas, las paredes de lona estaban manchadas, y al final había una puerta. Una puerta de madera vieja y carcomida. La puerta estaba entreabierta. Un hueco negro. De ese hueco parecía emanar el olor más fuerte, el frío más intenso. Y un silencio. Un silencio que se sentía diferente. No vacío, sino lleno de contención. Mi instinto me gritaba que saliera de allí corriendo, que diera media vuelta y no mirara atrás. Pero esa manía mía, esa maldita curiosidad me empujaba hacia adelante. Extendí la mano temblorosa. Empujé la puerta despacio. Crujió con un sonido agudo, como si se estuviera quejando. El hueco se hizo un poco más grande. Apunté la linterna. Era un cuarto pequeño. Un camerino. Un espejo roto cubría una pared. Una mesa con maquillaje seco y polvoriento. Y una silla. Una silla como la de la otra carpa. Pero esta silla no estaba vacía. Sentada en ella había algo. No era una persona. No del todo. Era una figura encorvada, vestida con harapos que antes debieron ser un traje de payaso. La cabeza gacha, los brazos colgando. La linterna temblaba en mi mano, proyectando sombras que hacían que la figura pareciera moverse. El olor era insoportable aquí dentro. Di un paso atrás, tropezando con algo. La linterna cayó, rebotando en el suelo y apuntando al techo. Oscuridad de nuevo, casi total. Solo la luz del móvil, apuntando hacia arriba, me daba una referencia. Podía oír mi respiración rápida y superficial. Y podía oír un susurro. Muy bajito, pero cerca. El susurro pareció venir de la silla. De la figura. No entendía las palabras, si es que eran palabras. Sonaba como aire, moviéndose a través de algo reseco, algo que no debería poder hablar. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Tenía que recuperar la linterna. Tenía que ver qué era esa cosa. Me agaché, tanteando en la oscuridad. Mis dedos rozaron el metal frío del teléfono. Lo agarré, lo levanté. El haz de luz volvió a iluminar el cuarto. Apunté a la silla. Estaba vacía, completamente vacía. La linterna barrió el cuarto, las gradas rotas, la mesa con el maquillaje seco y la silla vacía. ¿Qué demonios? ¿Había sido otra vez mi imaginación? ¿El susto? Pero el susurro había sido real, lo juro. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, miré la puerta,
Estaba como la había dejado, entreabierta. La salida. No me lo pensé 2 veces. Salí del camerino, volviendo al pasillo oscuro. El olor dulce metálico parecía seguirme, pegado a mi ropa, a mi piel. Regresé a la pista principal, con la linterna barriendo nerviosamente la oscuridad. Cada sombra parecía esconder algo. Cada crujido de la lona me hacía dar un respingo. Llegué de nuevo al lateral por donde había entrado. La lona suelta que cubría la abertura. Tiré de ella, listo para salir de ese lugar de una vez por todas. Pero al tirar, sentí resistencia. Como si algo estuviera sujetando la lona desde fuera. O desde dentro. Tiré con más fuerza. Nada. Mi pánico empezó a crecer de verdad. No era una mancha en las gradas, ni un truco de luz en el camerino. Esto era real. Algo no quería que me fuera. Empecé a golpear la lona, a arañarla. Grité. Mi voz sonó ahogada por la tela gruesa, ridícula en el silencio de la carpa. Entonces, la resistencia cedió de golpe. La lona se abrió. Salí disparado, tropezando y cayendo al suelo polvoriento fuera de la carpa. Me levanté de un salto, jadeando. Miré hacia la carpa. La lona de la entrada volvió a caer lentamente, cubriendo el hueco. Como si nada hubiera pasado. Mi corazón seguía desbocado. El olor dulce metálico persistía. Miré a mi alrededor. Las jaulas vacías, las carpas rasgadas, todo bañado en la lúgubre luz del atardecer. Tenía que irme. Ahora. Antes de que la noche cayera del todo y la oscuridad se llevara lo poco de cordura que me quedaba. Empecé a caminar rápido, pasando de nuevo por las jaulas. Me pareció oír un leve raspado desde una de ellas al pasar. No miré. No me atreví. Aceleré el paso. La salida ya estaba cerca. La boca gigante con los dientes rotos parecía esperarme. No para darme la bienvenida, sino para dejarme escapar. Por ahora. Crucé la entrada. Salí del recinto. El aire exterior, aunque frío, se sentía limpio. Me di la vuelta para mirar una última vez. El circo se erguía contra el cielo oscurecido, una silueta negra y dentada. Parecía más grande ahora, más amenazante. Y por un instante, juraría que vi algo moverse en la abertura rasgada de la carpa pequeña. Sacudí la cabeza. Venga ya, Leo. Estás viendo cosas. Date la vuelta y vete a casa. Y eso hice. Caminé de vuelta hacia el pueblo sin mirar atrás. El sonido del circo quedó a mis espaldas, un silencio antinatural que parecía seguirme, un eco del susurro en la oscuridad. Llegué a casa, cerré la puerta con llave, 2 veces. Me senté en el sofá, intentando calmarme. Pero la imagen de las jaulas vacías y la figura en la silla no se me iba de la cabeza. Esa noche, no dormí bien. Cada ruido me sobresaltaba. El viento fuera sonaba como lonas agitándose. El crujido de la casa se parecía al de una puerta vieja abriéndose. Y el olor, juraría que el olor dulce metálico me seguía. Estaba en mi ropa, en mi pelo, incluso en el aire de mi propia casa. Al día siguiente, intenté no pensar en ello. Fui al trabajo. H-A-B-L-E con acento agudo con la gente. Pero una parte de mi mente seguía allí, en el circo. No pude evitarlo. Esa tarde, volví a coger el coche y me dirigí hacia las afueras. No iba a entrar. Solo quería verlo de lejos. Asegurarme de que seguía allí. Y que seguía. Inactivo. Aparqué en la cuneta. A un par de cientos de metros. Desde allí, el circo parecía menos amenazante. Solo un montón de lona y metal viejo contra el cielo. Estuve un buen rato mirando. No vi nada. No oí nada, aparte del viento y el ruido de algún coche pasando por la carretera. Empecé a relajarme un poco. Quizás de verdad solo había sido mi cabeza. El estrés, la sugestión. Esas cosas pasan. Estaba a punto de arrancar el coche para irme. Punto cuando vi algo. Justo en la entrada principal. Esa boca gigante de dientes pintados. Algo se asomó por el hueco. No era una persona. Era alargado, delgado. Y se retiró tan rápido como apareció.
Pero lo vi. Lo vi perfectamente. Mis manos volvieron a agarrar el volante con fuerza. El corazón se me disparó de nuevo. No fue mi imaginación. No esta vez. Arranqué el coche. Las ruedas chirriaron al dar la vuelta en la cuneta. Me alejé de allí lo más rápido que pude. Desde entonces, no he vuelto a acercarme. Pero sé que sigue ahí, esperando. Y a veces, por la noche, cuando el viento sopla fuerte, juraría que puedo oír, muy a lo lejos, la música de un carrusel desafinado.